Cordial saludo, mi nombre es Alexandra Caicedo y a continuación les voy a hablar acerca de las enfermedades transmitidas por alimentos ETA. Las enfermedades transmitidas por alimentos ETA son un importante problema de salud pública a nivel mundial por su alta incidencia, su impacto en la salud y sus consecuencias económicas. Surgen por el consumo de alimentos o aguas contaminadas, generando brotes que afectan a la población y ponen en riesgo la seguridad alimentaria. La Organización Mundial de la Salud advierte que estas enfermedades causan millones de casos y muertes cada año, especialmente en niños, adultos mayores y personas inmunocomprometidas, siendo las más vulnerables. En Colombia, la vigilancia epidemiológica ha evidenciado un aumento de brotes, principalmente en hogares, restaurantes e instituciones educativas. El fortalecimiento de la vigilancia, la educación sanitaria y las medidas de prevención son fundamentales para reducir su incidencia y garantizar la inocuidad alimentaria como parte esencial de la salud pública. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por alimentos? Se definen como el síndrome originado por la ingestión de alimentos y o agua que contengan agentes etiológicos en cantidades suficientes, que afecten la salud del consumidor a nivel individual o colectivo. Estos agentes pueden ser bacterias, virus, parásitos, toxinas o contaminantes químicos. Por otra parte, las enfermedades relacionadas con el consumo de agua son aquellas producidas por el agua contaminada con desechos humanos, animales o químicos. Se consideran enfermedades transmitidas por el agua el cólera, la fiebre tifoidea, la disentería, la poliomielitis, la meningitis y la hepatitis A y E. ¿Cuántos tipos de ETAs hay? Las ETAs pueden clasificarse en infecciones e intoxicaciones o infecciones mediadas por toxinas. La infección transmitida por alimentos es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos conteniendo microorganismos patógenos vivos, mientras que la intoxicación causada por alimento ocurre cuando las toxinas producidas por bacterias o mohos están presentes en el alimento ingerido o elementos químicos en cantidades que afecten la salud. En el Instituto Nacional de Salud encontramos el protocolo de vigilancia de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Este evento de interés en salud pública lo encontramos con el código 349. En este protocolo encontramos las definiciones operativas de casos. Encontramos el brote de ETA, el cual está definido como episodio en el cual dos o más personas presentan una enfermedad similar después de ingerir alimentos, incluida el agua, del mismo origen y en donde la evidencia epidemiológica o el análisis de laboratorio implica los alimentos y el agua como vehículos de este. Encontramos el brote de ETA abierta, el brote en el que se tomó algún tipo de muestra biológica de alimentos, superficies vivas o inertes, agua y está a la espera de resultados de laboratorio. Tenemos el brote de ETA cerrado con identificación de agente etiológico. Brote en el que se tomó algún tipo de muestra biológica de alimentos, superficies vivas o inertes, agua y se identificó uno o más agentes etiológicos. Tenemos el brote de ETA cerrado sin identificación de agente etiológico. Brote en el que se tomó algún tipo de muestra y no se identificó agente etiológico o brote en el cual no se tomó algún tipo de muestra. En cuanto a los alimentos de alto riesgo, si bien es cierto que cualquier alimento puede contaminarse, existen ciertos grupos que son considerados de alto riesgo debido a que sus características favorecen el crecimiento de patógenos. La correcta manipulación y la cocción de estos productos es fundamental para prevenir la ETA. Los grupos de alimentos más frecuentemente involucrados son carnes crudas o poco cocidas, incluye carne de res, aves, pollo, pavo y cerdo. La contaminación puede ocurrir durante el sacrificio del animal o en la fase de procesamiento y manipulación. Tenemos los huevos, especialmente cuando se consumen crudos o con una cocción insuficiente, ya que la salmonela puede estar presente tanto en la cáscara como en el interior. Tenemos los productos lácteos sin pasteurizar, como la leche cruda y los quesos frescos o blandos elaborados con ella. Son un vehículo común para bacterias peligrosas como listeria, al no haber pasado por un proceso de calor que elimine los patógenos. Los pescados y mariscos crudos, las ostras y otros mariscos pueden contener virus y bacterias presentes de forma natural en el agua donde habitan, representando un riesgo si se consumen crudos. Tenemos las frutas y verduras crudas. Estas pueden contaminarse en el campo a través del agua de riego, el suelo o durante su procesamiento y manipulación. Por ello es crucial lavarlas y desinfectarlas adecuadamente. ¿Qué factores contribuyen para que se produzca una ETA? Para que ocurra una ETA, el patógeno y sus toxinas deben estar presentes en el alimento. Sin embargo, la sola presencia del patógeno no significa que la enfermedad ocurriera. En la mayoría de los casos de ETA, el alimento debe estar bajo características físicas como la temperatura, la humedad, el tiempo. Esto para que favorezca el crecimiento del microorganismo o la producción de su toxina. El agente etiológico debe estar presente en cantidad suficiente para causar la infección o la intoxicación. Debe ingerirse una cantidad, porción suficiente del alimento que contenga el microorganismo o el agente etiológico, que sobrepase la barrera de protección de la persona. La persona afectada puede tener una susceptibilidad mayor que otras, como mujeres embarazadas, niños, adultos mayores o personas con alguna inmunosupresión. Factores como los modos de vida, la modificación de hábitos alimentarios, mayor tendencia a consumir alimentos preparados fuera del hogar y las jornadas laborales, especialmente en lugares donde se practican condiciones higiénicas inadecuadas. Otros factores que contribuyen es no lavar las manos correctamente, el uso incorrecto de los guantes, no realizar limpieza y desinfección de alimentos, incumplir deberes básicos de manipulación de alimentos, utilizar materias primas o consumir alimentos vencidos, falta de higiene personal, manipuladores con alguna patología, uso de agua no potable, almacenamiento inadecuado, incorporación de alimentos e ingredientes crudos o aditivos contaminados en comidas que no reciben una cocción subsecuente, utilización de alimentos no aptos, obtención de alimentos de fuentes inseguras o insalubres, uso de sobras, contaminación cruzada, contacto de alimentos o preparaciones con productos químicos, cocción o recalentamiento insuficientes, la conservación a temperatura ambiente, la refrigeración inadecuada o pérdida de la cadena de frío, la descongelación inadecuada limpieza o desinfección de equipos y utensilios o la presencia de insectos o roedores. En cuanto a la contaminación cruzada, esta puede ser directa o indirecta. En la directa, el alimento contaminado más el alimento sin contaminar. En la indirecta, el alimento sin contaminar más utensilios sucios o mala manipulación. Como ocurre, primero, durante la preparación, debido a manos, utensilios, equipamiento mal lavado, o durante el almacenado, si no separamos bien las comidas preparadas de las frescas.
La contaminación puede ser biológica, por virus, bacterias, o físicos por vidrios, plásticos o pelos, químicos, productos de limpieza, fertilizantes, entre otros. Síntomas comunes de una ETA. Los síntomas dependerán del agente etiológico y del órgano que afecte a la persona. La manifestación clínica más común de una enfermedad transmitida por los alimentos consiste en la aparición de síntomas gastrointestinales. Los síntomas generalmente aparecen de repente, son agudos y duran poco tiempo. Los síntomas comunes incluyen náuseas, vómitos, malestar estomacal y calambres estomacales, diarrea, fiebre, deshidratación, pero estas personas también pueden dar lugar a síntomas neurológicos, ginecológicos, inmunológicos y de otro tipo. ¿Cuáles son los mecanismos de la transmisión de la Z? Podrían considerarse dos mecanismos de transmisión. El primero ocurre generalmente por contaminación fecal del alimento o inadecuado manejo del mismo, desde su producción hasta su consumo, mientras que el segundo mecanismo ocurre por la ingesta de alimentos preparados o seleccionados inadecuadamente para el consumo, en los cuales los microorganismos tienen parte del ciclo de vida. En este grupo está principalmente la carne y los lácteos. ¿Cuáles son los principales causantes de la Z? Existen más de 250 agentes etiológicos, microorganismos o sus productos capaces de producir ETA. Existen más de 200 enfermedades diferentes transmitidas por los alimentos, los cuales son provocadas por una amplia variedad de agentes etiológicos. Aunque la lista es extensa, algunos de estos patógenos son responsables de la mayoría de los brotes a nivel mundial. A continuación se presenta una tabla con los agentes más comunes y los alimentos con los que suelen estar asociados. Las ETAs más comunes son la salmonelosis, la shigalosis, intoxicación por bacillus cereus, intoxicación estafilocócica, botulismo, intoxicación por Clostridium perfringens, gastroenteritis por Escherichia coli, patógenas, síndrome urémico hemolítico, triquinosis, cólera, hepatitis A, entre otras. Tratamiento. La mayoría de las personas con enfermedades transmitidas por los alimentos mejoran por sí mismas. Es importante reemplazar los líquidos y electrolitos perdidos para prevenir la deshidratación. Si su proveedor de atención médica puede diagnosticar la causa específica, los medicamentos como antibióticos pueden tratarlo. Para una enfermedad más grave es posible que necesite tratamiento en un hospital. En cuanto a las estrategias de prevención de la Z, tenemos las 5 claves de oro de la Organización Mundial de la Salud. La primera es mantener la limpieza, lavarse las manos antes de preparar los alimentos y a menudo durante la preparación. Lavarse las manos después de ir al baño. Lave y desinfecte todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos. Protege los alimentos de las áreas de cocina de insectos, mascotas y otros animales. Guarde alimentos en recipientes cerrados. 2. Separe los alimentos crudos y cocinados. Separe siempre los alimentos crudos de los cocinados y de los listos para comer. Use equipos y utensilios diferentes como cuchillos o tablas de cortar para manipular carne, pollo, pescado y otros alimentos crudos. Conserve los alimentos en recipientes separados para evitar el contacto entre crudos y cocidos. 3. Cocine completamente. Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevos y pescado. Hierva los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que alcance los 70 grados centígrados. Para carnes rojas y pollo, cuide que los jugos sean claros y no rosados. Se recomienda el uso de termómetro. Recaliente completamente la comida cocinada. 4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras. No deje alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Refrigere lo más pronto posible los alimentos cocinados y los perecibles, preferiblemente bajo los 5 grados centígrados. Mantenga la comida caliente por encima de los 60 grados centígrados. No guarde comida por mucho tiempo, aunque sea en la heladera. Los alimentos listos para comer destinados a niños no deben guardarse. No descongele los alimentos a temperatura ambiente. Y por último, quinto, use agua y materias primas seguras. Use agua tratada para que sea segura. Seleccione alimentos sanos y frescos. Para garantizar la inocuidad, elija alimentos procesados como leche pasteurizada. Lave las frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas. No utilice alimentos después de la fecha de vencimiento. Compre en establecimientos seguros. Para finalizar, los dejo con una frase. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Hipócrates.